Bueno, no sé si me estáis escuchando o no. Buenas tardes desde España y también desde ahí. Primero quiero deciros que me alegra mucho estar con vosotros, con Analía, con María, con los viejos amigos que he dejado en Río Cuarto, donde he tenido la suerte y la oportunidad de estar varias veces. Así que me gustaría saludar a todos los viejos conocidos de otros momentos, la última vez en el Congreso de Suelos, de unos momentos que tengo pues unos grandes recuerdos, aquel curso que impartimos, etcétera. En fin, sin más preámbulos, pues voy a entrar en la conferencia, pero antes me gustaría dar gracias a Analía por haberme invitado pues a volver a estar con vosotros y a hablar de este tema que últimamente me preocupa bastante y yo creo que está en el mundo entero planteándose el tema de la sostenibilidad y su correlato, la resiliencia. Le puse este título, Sostenibilidad y Resiliencia, nuevo lenguaje para viejos conceptos. Quienes tengan la edad que tengo yo, que ya debe haber pocos, los viejos rockeros del medio ambiente, nos encontramos con que está apareciendo en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, pues viejos conceptos que nos resultan un poco trasnochados a nosotros, conceptos que aparecieron hace 40 o 50 años, pero quizás en un segmento pues muy restringido de la población, los iniciados y algunas personas que nos aproximamos por suerte al tema del medio ambiente. Hoy día esos conceptos han pasado al mundo de los negocios con el lenguaje de los negocios. Por tanto, digamos que es una suerte porque ha pasado, digamos, a un estrato operativo. La sostenibilidad que está en la base de la aproximación ambiental y de la filosofía ambiental, pues ha pasado al mundo de los negocios, como digo. Sin embargo, tiene algunos problemas. En primer lugar, hay una causa seguramente de la facilidad con que el mundo de los negocios acoge el tema de la sostenibilidad por la ambigüedad del concepto. Realmente no compromete a nada, lo utiliza todo el mundo, desde el que vende máquinas, no sé, cosechadoras, hasta el que se dedica a ordenar el territorio. Entonces lleva a un abuso del término, a una banalización del término, pues como consecuencia de este escaso compromiso que implica las dificultades de entender y de comprender el significado de lo que es la sostenibilidad. Por eso me vais a permitir que dedique unos minutillos a intentar fijar este concepto. Primero, la palabra sostenible en castellano, sostenibilidad es un término que significa continuidad en el tiempo, permanencia. Algo es sostenible cuando permanece mucho tiempo. Cuando hablamos de un sistema, hablamos de su estructura, de sus atributos, de sus funciones, pero se puede aplicar a cualquier cuestión. Y esto implica dos enfoques. Uno es evitar, digamos, cambios indeseables en el sistema o en aquello a lo que le estamos aplicando el adjetivo de sostenible. Evitar cambios indeseables. Por ejemplo, el cambio climático, pues es un problema que admite pues intentar evitarlo, pues simplemente generando menos gases de efecto invernadero o fijando en la vegetación, etcétera, pues el carbono u otros gases que son de efecto invernadero. Así que evitar cambios indeseables es la primera cuestión. Pero hay una segunda cuestión sin la cual el concepto de sostenibilidad queda incompleto, que es, digamos, afrontar esos cambios en caso de que se produzcan. El cambio climático parece que lo tenemos ahí. Entonces tenemos que procurar, por un lado, emitir menos contaminantes, incluso fijar los que ya existan en la medida de lo posible, pero también, digamos, adaptarnos a ese cambio. A esto le llamamos resiliencia. Rosa Posadas titulaba o calificaba o definía la palabra resiliencia como el arte de rebotar. Es decir, estas acciones indeseables que pueden ocurrir, el cambio climático o cualquier otra cuestión, pues también acostumbrarnos a ella, adaptarnos a ella. Si no estuviera ante un auditorio ilustre, me permitiría hacer alguna gracia, pero lo voy a dejar para pequeños comités.
El origen, en todo caso, de la resiliencia, de la sostenibilidad, perdón, está en la cuestión ambiental. La cuestión ambiental que surge en los años 60 del pasado siglo, hace ya pues muchos años, ¿no? Hace ya, pues no sé, 40, 50 o 60 años, cuando el hombre, cuando se inician los vuelos espaciales y se toma conciencia la sociedad, el mundo académico, científico, el mundo político, etcétera, de que la Tierra es algo único, algo precioso, algo singular, algo frágil, y que se puede estropear. El planeta azul se llamaba. Esta es el inicio de la preocupación por el medio ambiente y actualmente tenemos que la cuestión ambiental es la que el soporte, digamos, filosófico o ideológico de lo que es la sostenibilidad. El medio ambiente, como saben, tiene dos conceptos básicos, yo me voy a referir a uno. El medio ambiente se refiere, digamos, a la problemática que surge o a la problemática derivada de la forma en que las actividades humanas se comportan con su entorno. Pues la agricultura o la industria o las infraestructuras o cualquier otra cosa, cómo se comporta con su entorno. Y cuando ese efecto que tienen las actividades sobre su entorno le llamamos impacto. Pero a mí me interesa resaltar en el tema de la sostenibilidad el concepto de retroimpacto, que no se utiliza, pero me van a permitir que yo quiera definirlo. Incluso ahora estoy escribiendo algo sobre eso. El impacto es una actividad, el efecto de una actividad sobre su entorno. El retroimpacto es las consecuencias, o sea, cómo ese entorno, una vez afectado, se revuelve contra la actividad que le ha producido impacto, y eso genera un retroimpacto. Lo vemos muy claramente con el cambio climático. Nosotros afectamos, la humanidad, sus comportamientos afectan al cambio climático, y eso genera un impacto de contaminación y con esos efectos que sabemos en el clima. Pero el clima, entonces, la naturaleza, la propia naturaleza, se revuelve generando un retroimpacto que acaba afectando a la propia humanidad. De manera que esta es la idea, impacto y retroimpacto es el círculo, digamos, que define la palabra sostenibilidad. La palabra sostenibilidad, el calificativo sostenibilidad, no se aplica a una actividad, no se aplica a un entorno, sino que se aplica al concepto constituido por la actividad y su entorno. La agricultura no es sostenible o no sostenible, es sostenible o sostenible en términos de su entorno. Esa agricultura que tienen ustedes ahí, pues yo recuerdo la última vez que estuve, pues cómo se hablaba de que dependía de unos bosques, etcétera, los suelos, etcétera, de unos bosques que generan el suelo. Pues eso es lo que puede, tenemos que ver las dos cosas, ¿no? La actividad que impacta y el entorno de esa actividad que retroimpacta sobre la propia actividad. Es maravilloso este círculo y esto es lo que estas dos cuestiones son las que conforman la idea de sostenibilidad. La sostenibilidad es calidad. Cuando decimos que pasa al mundo de los negocios, cuando hablamos de un proyecto sostenible, estamos hablando de un proyecto de calidad. Un proyecto insostenible es un mal proyecto. Un proyecto, por ejemplo, que sobreexplota los recursos naturales, que, digamos, hace un uso inadecuado del territorio, que emite contaminantes, sencillamente es un mal proyecto. No es que sea un proyecto mejor o peor en el sentido ambiental, sino que es un mal proyecto en el sentido global de la palabra. Como saben, la sostenibilidad tiene 3 dimensiones o 4, me gusta a mí añadir una cuarta. La social, la económica y la ambiental. Me gusta también añadir la territorial, la dimensión territorial. Y entonces tiene que ser, el proyecto tiene que intentar, o la actividad tiene que intentar armonizar esas 4 dimensiones. La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental, sin que haya prevalencia de una sobre otra. Este gráfico que les pongo, este chiste, una ingeniería civil preocupada por el medio ambiente evitará que el territorio se preocupe por la ingeniería civil. De manera que es la idea de calidad, sostenibilidad es calidad. Hay un gran apoyo institucional desde hace un tiempo por parte desde las Naciones Unidas, como saben, pues por ejemplo, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030, etcétera, que todos ustedes conocen, la Unión Europea, los países, las regiones, los colegios profesionales, etcétera, se preocupan. Sin embargo, digamos que hay una discordancia con la realidad observada, porque generalmente
se manifiesta en el desarrollo, a pesar de los objetivos del desarrollo sostenible, digamos, un reduccionismo hacia lo económico. Y lo vemos muy claramente, pues aquí en mi país, a veces lo decimos, la obsesión por el PIB, la obsesión por el Producto Interior Bruto. Es la economía lo único que preocupa, ¿no? Y sin embargo, el compromiso, esta preocupación por el Producto Interior Bruto, pues digamos que la sociedad, digamos, recibe un mensaje contradictorio. Bueno, ahora nos dicen, por ejemplo, aquí en España, pues como tenemos este problema de la pandemia, que consumamos y que cambiemos de coche, aunque nuestro coche esté nuevo, porque hace falta consumir más para que la economía vaya bien, ¿no? Dice, bueno, consumamos más para generar empleo, para generar economía que generar empleo. Pero entonces el ambientalismo o la sociedad, esa vena ambiental que tiene la sociedad, recibe un mensaje contradictorio, porque el ambientalismo dice justamente consuma menos. Consuma lo que necesite y no consume más. Entonces, esto es un problema que surge con este tema. Y en el mundo de los negocios también la tendencia es a considerar el enfoque de sostenibilidad como un yacimiento, digamos, de negocio o como un motivo de negocio. De manera que, al final, pues la dimensión ambiental y la social se convierten en subsidiarias de la dimensión económica. Y esto, pues bueno, pues es así, pero no, seguramente, digamos que esta pandemia, que algunas consecuencias buenas podría tener algún reflejo para cambiar de modelo, no un modelo consumista, un modelo de consumo más para generar empleo, para un modelo más adaptado y menos consumista. Bueno, no sé, me he extendido quizás demasiado en los prolegómenos, porque yo en lo que quería centrar mi exposición de esta tarde es en las claves de la sostenibilidad. Yo tengo, digamos, tipificada en 13 claves. Voy a pasar un poco rápido por alguna de ellas para no hacerme demasiado pesado, pero las mencionaré todas y me detendré en alguna que me parece más importante. La primera clave de la sostenibilidad es partir de la contundente lógica y racionalidad ambiental. Las voy a ir viendo ahora en las transparencias. Partir de la contundente lógica y sensatez que proporciona la sensibilidad ambiental. He puesto esta imagen de la deidad de Némesis, deidad primordial que castiga la desmesura, para dejar claro a los mortales que no pueden ser excesivamente afortunados ni trastocar con sus actos el equilibrio universal. Fíjense qué pensamiento tan moderno, ¿no? Qué pensamiento tan moderno, como ahora también la pandemia esta que nos preocupa, pues está planteando que quizás hay una desmesura de un desarrollo económico y esto probablemente se va a volver contra nosotros, como decía antes, en relación con el retroimpacto. Partir de la contundente lógica y sensatez que proporciona la sensibilidad ambiental. A veces al mundo del medio ambiente, a los ambientalistas, se les tilda o se nos tilda de no sé, de antisistema o de una especie de rebelión absurda, de no dejar hacer nada, etc. Y sin embargo, pues no hay cosa más lógica que unos principios de sostenibilidad, ¿no? El segundo, y paso al segundo hablando ya de los principios de sostenibilidad, paso a la segunda, atender a los principios generales de sostenibilidad. Uniendo con lo que decía antes, digamos que hay unos límites en el aprovechamiento de los recursos. La desmesura en el aprovechamiento de los recursos va a tener consecuencias sin duda importantes. Entonces, atender en todas las actuaciones del mundo de los negocios, del mundo de la política, del mundo del desarrollo, etcétera, a los principios generales de sostenibilidad. El de corresponsabilidad, la conservación de la naturaleza, del medio ambiente, toca a todos. Los principios de participación, de concertación y de transparencia en la adopción de soluciones por parte de las administraciones y también de los administrados, la existencia de límites, como decía, solidaridad en el tiempo y en el espacio. Solidaridad en el tiempo, pues es con las generaciones futuras. Solidaridad en el espacio, pues digamos, es una cohesión para evitar injusticias entre unas partes del globo y otras. Y luego hay
unos principios específicos de sostenibilidad que generalmente se encuentran en publicaciones que se suelen llamar libros blancos. Por ejemplo, el libro blanco tenemos de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español de hace unos años, o sostenibilidad en sectores como la energía, apostar por las energías limpias o renovables, etcétera. Todo eso es lo que son unos principios que hay que procurar cumplir. Otra de las claves de la sostenibilidad es en nuestras actuaciones aplicar el enfoque de demanda. Fíjense que, por ejemplo, si tenemos un problema de agua en un sitio, de recursos del tipo que sea o de energía, pues generalmente el mundo actual y el estilo de desarrollo actual funciona sobre todo, intenta equilibrar la demanda generando oferta. Es lo que llamamos el enfoque de oferta. Si hay demanda de tráfico, construyamos más carreteras para que por allí circulen los vehículos. Si hay demanda de agua, pues proporcionemos, busquemos los recursos hídricos y trasladémoslos a los lugares de consumo. Pasa con la energía, si hay demanda de energía. Esa tendencia entonces a satisfacer, a equilibrar la demanda generando oferta fundamentalmente. Esto ambientalmente no es sostenible, no es sostenible. Lo sostenible es, digamos, actuar también sobre la demanda. Pues entonces sería estimular, por ejemplo, un consumo más moderado de agua, un consumo más moderado de energía, más racional. No siempre más es mejor, a veces también menos es mejor. Se puede ser feliz consumiendo menos. Esta es la idea. Y para eso querría mencionar una cita que me gusta mucho. Espero que no se la haya dicho otras veces a alguno de ustedes porque la repito, me gusta mucho. Es de Antonio Gala, un escritor español que conocen, desgraciadamente fallecido hace poco tiempo, en una obra suya, el manuscrito Carmesí, que dice: la mejor lección, disminuir las necesidades para disminuir las fatigas que cuesta satisfacerlas. Y así he llegado a necesitar muy pocas cosas, y esas pocas cosas muy poco, porque la verdadera felicidad no está en tener, sino en ser y en no necesitar. Bueno, yo creo que esto es importante para el ambientalismo. Necesitar menos, consumir menos, y eso significa el enfoque de demanda. La cuarta clave que quiero señalar aquí es adoptar el modelo territorial como referencia. Toda actividad, una carretera, una infraestructura, siempre es un elemento del sistema territorial y siempre va a crear, por un lado, sistema territorial y a incidir en el sistema territorial también. Bueno, esto es, para que me entiendan, esta idea significaría, o me gusta ejemplizarla con este ejemplo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la ingeniería civil en las ciudades que están construidas en función del vehículo, del automóvil, y orientadas todo su diseño hacia el automóvil? ¿Qué es lo que hace la ingeniería civil o los expertos en transporte urbano o transporte regional o de otro tipo cuando una carretera o una vía está congestionada? Pues lo que hacen es generar otra vía. Sin embargo, eso es muy malo porque tiende a reforzar más el desequilibrio territorial. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, lo que se plantea es construir las vías, las nuevas vías, por los sitios donde no hay demanda, justamente para que la demanda se vaya a esos lugares donde no hay demanda porque no hay población. Y eso se llama equilibrar el sistema territorial. Espero que me hayan entendido ustedes. Es, de nuevo, también se une esto, se relaciona con lo que hablaba antes del enfoque de demanda. No se trata de generar más infraestructuras de transporte para evitar la contaminación que tienen unas infraestructuras de transporte, sino generarlas en aquellos sitios, o por lo menos generar también infraestructuras de transporte en aquellos lugares donde no hay demanda, justamente para que la haya, para que haya población allí, y eso equilibrará el sistema. Fíjense que esto de los desequilibrios territoriales es muy importante, ¿no? En Europa nos pasa, en América yo creo que es un tema paradigmático, ¿no? Las macrociudades, ¿no? La tendencia a concentrarse a la población, fíjense, pues ustedes mismos, en el caso de Argentina, en el Gran Buenos Aires, pero y en Perú, y en México, y en Colombia, y en tantos otros sitios. Pero aquí también nos ocurre, tienden a concentrarse la población en las ciudades,
y eso produce unos grandes desequilibrios territoriales. Bueno, esto es malo. Hoy aquí en Europa estamos ahora muy preocupados, y sobre todo en los países del sur, en España en concreto, por la despoblación rural. Bueno, pues es un problema que nos encontramos entonces con una carencia de sostenibilidad, por un lado, en las ciudades, porque se concentran, se contaminan, se congestionan y son por ello insostenibles, pero también es insostenible el campo, zonas que se quedan despobladas en el campo, en el mundo rural, pero en este caso por razones de insostenibilidad demográfica, por una escasez de población que no se reproduce a sí misma. De manera que considerar siempre el sistema territorial. El sistema territorial es el marco en el que se desarrolla nuestra vida. Entonces es muy importante. No solamente, y esto se nota mucho, en los últimos viajes que yo he hecho a América Latina se nota mucho cómo el crecimiento económico a veces pues no produce, digamos, toda la satisfacción que podría producir, y es por los problemas que ocurren con los desequilibrios territoriales. La calidad de vida, digamos, se resiente por el marco físico que supone el sistema territorial. La quinta clave, perdón, de la sostenibilidad, no sé si hacer un receso, espero que me estén ustedes escuchando, porque yo no tengo ni idea. De momento voy a seguir, y si hay algún problema que me llamen por el teléfono celular. La quinta clave es reducir la huella ecológica y mantenerla por la capacidad, digamos, bionatural. Bueno, esto no voy a insistir, creo que estarán todos ustedes de acuerdo, pues la huella ecológica es la cantidad de terreno que necesita una persona, o una ciudad, o una región, o un país para vivir. La cantidad de terreno con las tasas de consumo. Entonces eso parece, en la mayor parte de los lugares, está superada. Consumimos más de lo que la naturaleza puede atender. Más recursos, la capacidad de asimilación de los vectores ambientales también la superamos, y eso se llama pues huella ecológica, cantidad de terreno. Hay que reducirla, y de nuevo esto nos lleva al enfoque de demanda y aquello del manuscrito carmesí. Consumir menos y aprender, digamos, a sentirse satisfecho, no necesariamente con los atolondramientos que produce pues un exceso de bienes materiales, sino con la alegría interna que produce pues algunas diversiones, si me lo permite, o algunos goces de carácter espiritual. Así que reducir la huella ecológica y mantenerla por debajo de la capacidad bionatural. Esto en cualquier proyecto. Esto vale, o sea, de nuevo entramos en la idea del retroimpacto. Si consumimos, no sé, si extraemos más pescado de un mar del que es capaz de regenerar, de autorreponerse, pues entonces eso no va a ser sostenible ni para el entorno ni para la actividad que está generando el impacto. Atender al cambio climático. Bueno, esto ya lo hemos dicho, hoy día está obligado a hablar todo el mundo del cambio climático, y yo querría enfatizar, no sé si ya lo mencioné antes, pero quizás ahora lo digo con un poco más de contundencia. Digamos, siempre hay los dos enfoques. El enfoque de la resiliencia, hay que adaptarse al cambio climático, aprender, como ahora también, ¿no? con el COVID-19, ¿no? Con el coronavirus, pues que llega un momento donde también la economía se resiente tanto, y ya pues se transmite el mensaje de que tendremos que aprender a convivir con él. Pues lo mismo pasará con el cambio climático, y eso llamamos resiliencia. Aprender a adaptarse, ¿no? Pero por otro lado hay que trabajar por la vía de evitarlo, ¿no? De mitigarlo, de prevenirlo, de evitar generar los gases de efecto invernadero, y también procurar fijar, pues sobre todo el carbono, pues en los bosques, en el suelo, que es un gran fijador, etcétera. Bueno, el tema del cambio climático pues produce parece ser que está produciendo estos desastres naturales. Las causas del cambio climático son globales, pero luego los efectos no se manifiestan globalmente, sino que se manifiestan localmente. Inundaciones en estas ciudades, pues tienen la causa en ese cambio global, pero los efectos los padece la gente que los sufre. O los temas de los maremotos, de los terremotos, de las sequías, de los huracanes, etcétera. Todo este tema
es la idea de también... luego voy a hablar un poco sobre esto, como para avanzar hacia la sostenibilidad probablemente hay que comenzar por la resiliencia. Todo el mundo entiende muy bien que hay que construir una infraestructura para que sea resiliente, para que sea fuerte y resiliente, que no es lo mismo la fortaleza que la resiliencia, pues ante huracanes o ante terremotos o ante la sequía. Pero además hay que ir un poco más allá y hay que, digamos, pensar también en cómo esa actividad puede traer beneficios sobre el propio entorno en el que se ubica. La séptima clave de la sostenibilidad que yo quiero señalar es entender el paisaje. El paisaje es la percepción, ahí no está bien escrito, la percepción del sistema territorial. Por tanto, el paisaje se construye, el paisaje es una construcción humana inexorable como el sistema territorial. Y el paisaje hoy día es una dimensión emergente y sustantiva del ambiente y del sistema territorial. Normalmente, cuando hablamos de sistemas, solemos hablar de estructura y función. A mí me gusta añadir también la imagen que transmite ese sistema. Es sustantivo cada vez más. La apariencia de las cosas también es importante. Pues eso es lo que llamamos el paisaje. La forma en que se manifiesta el territorio, la forma en que se manifiesta un sistema, una ciudad, las calles, etcétera, y en que se percibe. Todo eso se construye inexorablemente y constituye también calidad de vida. Un paisaje hermoso produce calidad de vida, y prestigio también, no voy a entrar ahora en detalles, prestigio. Un paisaje degradado pues desprestigia al lugar donde ese paisaje está degradado, mientras que un paisaje hermoso pues prestigia al lugar, atrae inversión, atrae riqueza y seguramente atrae sensibilidad también ambiental, por tanto de sostenibilidad. Bueno, esto es un chiste, como decimos aquí, pues fíjense cómo esos aerogeneradores aquí en España, y yo creo que en toda Europa ya tenemos casi más aerogeneradores, digamos, enormes que árboles, ¿no? Entonces ese árbol estropea el paisaje, dice el hombre, el varón a la dama. La octava clave de la sostenibilidad es asumir que el entorno precede a la actividad. Fíjense que siempre vamos de sostenibilidad, actividad, entorno. Actividad, creo que me entienden perfectamente. Actividad es la agricultura, es la industria, es las infraestructuras, es todo. Es el turismo, es el deporte, es todo. Entonces, a la hora de diseñar estas actividades, de planificarlas, de enfocarlas, de concebirlas, entender que primero está el territorio. Nunca debería hacer nada sin comprender a fondo el territorio, sin leer, eso a mí me gusta llamar leer a fondo el entorno en el que se va a ubicar una actividad, entenderlo en términos de su capacidad de acogida, entenderlo en términos de las tasas de renovación de los recursos renovables, entenderlo en términos de los ritmos de consumo que se pueden soportar los recursos no renovables, entenderlo en términos del sistema, de la capacidad de asimilación de los vectores ambientales, del agua, del aire y del suelo, etcétera, y entenderlo en términos de la capacidad de acogida, lo que cabe y no cabe en cada parte del territorio. Esto nos dice también que hay que aprender de las adaptaciones de ciertas especies, ¿no? Como las especies van aprendiendo en los 3.000 o 4.000 millones de años de la vida, pues las especies han ido aprendiendo por la teoría de la evolución, se han ido adaptando y han creado, pues, digamos, han inventado elementos, tecnologías en las que nosotros podemos inspirarnos. Se habla, por ejemplo, del velcro, o se habla de las ventosas, de las salamanquesas, o se habla de tantas cosas que podemos imitar, o de la forma aerodinámica de ciertas aves, etc. Y, por supuesto, aprender de los ciclos de los ecosistemas que son cerrados. Fíjese que la idea de contaminación es una idea profundamente humana. La contaminación no existe en la naturaleza, todo se recicla. Incluso en el mundo rural también todo se recicla, todo se reutiliza constantemente una y otra vez. Hay unos ciclos de materiales, hay unos ciclos de la energía, todo eso se recicla constantemente. Pero en la actualidad tenemos un estilo de desarrollo exagerado que no recicla.
Ahora se inventa otra palabra, el nuevo lenguaje para viejos conceptos. Esto lo llevamos diciendo los ambientalistas desde hace unos 50 años, ¿no? Que uno de los grandes desafíos del medio ambiente es convertir, digamos, los residuos, los efluentes en subproductos, aprovechar los efluentes. Y esto se lleva haciendo en el mundo rural pues desde las noches de los tiempos. Y la naturaleza desde los 4.000 años, 1.000 millones de años de existencia que tiene. Entonces, ahora pues nos hemos inventado, la sociedad se ha inventado el término de economía circular. Economía circular es aquella que vuelve a reintroducir los efluentes como si fueran recursos, o bien a reutilizar en el propio ciclo que los generó o en otros ciclos distintos. Economía circular. Y esto es lo que se viene haciendo, que era aquel zapatero remendón o aquel aquella modista que reparaba los trajes, o aquel sastre, o aquellos que iban arreglando cacharros de barro por los pueblos. Todo eso es economía circular. Ahora se le llama así y parece ser que bueno, yo confío mucho en ella, ¿no? Y luego asumir también que no hay soluciones simplistas. Todo proyecto requiere mucha reflexión para adaptarse a la naturaleza. A veces decimos, bueno, si aquí falta agua y aquí tengo un manantial, pues voy al manantial, hago ahí una infraestructura, luego meto un tubo y me lo llevo a donde se necesita. Esa es una solución estructural muy propia a veces del mundo de la ingeniería, pero es simplista. Me gusta también repetir esta frase: toda finca, y ya que estamos ahí en Río Cuarto, donde la economía es muy agrícola, toda finca admite mejoras hasta la total ruina de su dueño. Eso quiere decir que nos tenemos que adaptar, digamos, a las condiciones de la finca y no empeñarnos en adaptar, digamos, la finca de tal manera que la desvinculemos de las limitaciones, etcétera, del entorno. La clave número 9, y no querría alargarme mucho más, es incorporar, digamos, desde el principio, conocimiento, compromiso, sensibilidad y criterio ambiental, desde el principio, en todas las fases e instrumentos del proceso de toma de decisiones. Fíjense, en todos los países, en todos los lugares, pues se formulan políticas. Las políticas, bueno, esto es una conceptualización teórica, pero más o menos así ocurren las cosas. Se formulan políticas, las políticas se desarrollan y se implementan a través de planes, los planes se implementan a través de programas, los programas a través de proyectos, los proyectos se ejecutan, se gestiona la actividad ya construida y luego se desmantela. Entonces, la incorporación de sensibilidad y de preocupación ambiental tiene que iniciarse lo antes posible, y también en todas las fases de estos instrumentos de toma de decisiones en relación con el desarrollo. Aquí de arriba abajo está representada la secuencia temporal de los instrumentos de toma de decisiones, y cíclica porque se retroalimentan, y la eficacia de los criterios de sostenibilidad. Tenemos un tema muy importante que es la clave número 10, yo estoy mencionando ya, que es aplicar de forma leal, informada, rigurosa, comprometida, participada, concertada y transparencia los instrumentos de los que ya disponemos de gestión ambiental. Fíjense que antes teníamos en la transparencia que les puse política, plan, programa, anteproyecto, proyecto, ejecución, etcétera, hasta el final. Pues en cada uno de estos niveles, de estos instrumentos existen, o sea, de estos instrumentos de planificación del desarrollo, existen unos instrumentos de gestión ambiental. La evaluación ambiental estratégica se aplica a nivel de política, de plan y de programa. Bueno, pero aplicarlo entonces de forma leal, comprometida, con sensibilidad, etcétera, la evaluación ambiental estratégica. Para garantizar, uno de los criterios fundamentales es que la evaluación ambiental estratégica es una forma de planificación, una forma de que la formulación de políticas, de planes y de programas sea mejor. Bueno, esto hay que hacerlo bien y no, digamos, pues una especie de obstáculo que la administración pone para que poner pegas a cualquier tipo de acción. Después tenemos en los proyectos, está el ámbito de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental se aplica a los proyectos, anteproyectos y proyectos ejecutables. También
como un elemento de mejora del proyecto, no como un obstáculo que el proyectista tiene que salvar, sino como un elemento, como un instrumento que va a ayudar a que ese proyecto sea mejor que si no tuviera ese compromiso, ese sometimiento a evaluación de impacto ambiental. En la ejecución de obra y en las actividades ya en marcha, en las fases de explotación o de funcionamiento, tenemos los sistemas de gestión ambiental, sistemas normalizados de gestión ambiental, el etiquetado ecológico, digamos la idea de la huella ecológica, la huella de carbono, la economía circular, análisis del ciclo de vida, instrumentos como la bolsa de residuos, todos son instrumentos que ya se disponen, que se vienen aplicando. Entonces, una de las claves de la sostenibilidad es aplicar estos instrumentos que ya tenemos sin necesidad de inventarse otros, pero aplicarlos bien, aplicarlos, yo diría, si me lo permiten, de forma leal, no de forma interesada y a veces codiciosa por parte, pues a veces tanto de la administración como de los promotores de proyectos, etcétera. Y luego tenemos el ámbito de la recuperación, que existen instrumentos de restauración ecológica, de restauración ambiental, para que aquello, una vez terminada la vida útil de ese proyecto, vuelva a integrarse, a convertirse en un ecosistema como lo era antes. La clave número 11 de la sostenibilidad es avanzar hacia la sostenibilidad por etapas secuenciales, aunque no excluyentes. En primer lugar, fortalecer la resiliencia ante el riesgo de eventos más o menos extremos, amenazas naturales o episodios asociados al cambio climático. Bueno, cualquier inversor, cualquier promotor, cualquier entidad responsable de la administración que tenga que autorizar los proyectos, entiende muy bien y comprende muy bien la idea de resiliencia. Tenemos que construir las infraestructuras de tal manera que digamos, sean resilientes, digamos, no dejen de funcionar cuando viene un evento, una amenaza del tipo de la sequía o del tipo de la lluvia o de otras cosas. Entonces, empezamos por ahí. Pero luego hay una segunda cuestión, evitar o reducir los impactos que pudieran generar retroimpactos, como decía al principio, ¿no? Entonces, pensar en ir un poco más lejos de la propia idea de impactos. Hay un tema en los proyectos. Primero concibes el proyecto, desarrollas el proyecto, se hace la evaluación de impacto, pero lo que yo estoy ahora planteando es que hay que pensar también en los retroimpactos que podrían generar los impactos que el propio proyecto vaya a producir en su entorno, porque el entorno antes o después se va a revolver en un afán reactivo contra ese proyecto. Evitar y reducir o compensar otros impactos para mejorar la calidad ambiental. La sostenibilidad va más allá, digamos, de que la infraestructura o el proyecto sea resiliente, o sea, aguante, esté adaptado a las incidencias que puedan venir. No, tiene que ir un poco más allá y insertarse como una pieza más en el entorno. Esa pieza que es el proyecto y su entorno son un sistema conjunto, y para que eso sea sostenible, pues lo que tiene que ser sostenible es el sistema conjunto que forman entre ambos. Y por supuesto, pues hay una posibilidad de generar impactos positivos. Toda obra puede ser hermosa y puede ser importante en su entorno si se planifica con este tipo de sensibilidad y de conocimiento y de compromiso. La 12ª clave de la sostenibilidad es medirla. Bueno, como saben, hablamos de sostenibilidad, es un concepto cualitativo, es una utopía difícilmente alcanzable, pero pues conviene de alguna manera medirla. Ya saben ustedes que cuando queremos medir o valorar algo que es cualitativo, algo para lo que no tenemos un sistema de medida ni una unidad de medida, pues hay que recurrir a una forma indirecta, que es los indicadores. Medir la sostenibilidad a través de indicadores. No voy ahora, hay varios modelos ya en el mundo, la Universidad de Harvard tiene uno, nosotros aquí tenemos otros, etcétera. Hay varios sistemas en los que no voy a entrar ahora, pero sí querría decir que sencillamente se podría diseñar, digamos, un índice que midiera la sostenibilidad
simplemente a través de los criterios o de las claves que he ido mencionando antes. ¿En qué medida se ha considerado, digamos, el entorno? ¿En qué medida se ha considerado el enfoque de demanda en el planteamiento de un proyecto, de una actividad? ¿En qué medida se ha considerado el paisaje? ¿En qué medida se ha considerado el territorio para equilibrarlo? Todo esto nos permite crear índices para medir la sostenibilidad y pues esto está bien porque siempre podremos tener una referencia sobre pues qué alternativa en un proyecto determinado es más sostenible que otra o qué proyecto podría contribuir más a la sostenibilidad general un proyecto que otro. Y la última resiliencia es pues, algo que decimos siempre los ambientalistas, trabajar en equipo multidisciplinar, multi e interdisciplinar, o sea, con la colaboración de todos los implicados. Bueno, para conseguir sostenibilidad hace falta implicar, digamos, por ejemplo, la sostenibilidad de un proyecto de una infraestructura o de una mejora de una finca o de una industria o de cualquier cosa, pues no es una cuestión solo del mundo de la ingeniería o del mundo de la economía, es una cuestión de todos los implicados, incluso los afectados, que también hay que implicarlos en el proyecto, en el diseño de esa actividad, si aspiramos a que sea sostenible. En conclusión, querría muy rápidamente pues, señalar que leerles estas conclusiones de mi exposición. Sostenibilidad y resiliencia son conceptos surgidos hace 40 o 50 años en el ámbito académico e investigador. Recientemente han llegado al mundo de los negocios, a los niveles gestores de la ingeniería, a las instituciones y a la política, alcanzando así un estatus operativo. Han pasado, digamos, de la ciencia, de la universidad, a la empresa. Pero la ambigüedad de su significado ha llevado a un uso abusivo y banal, que se aplica a cualquier cosa porque no compromete a nada. Y se buscan nuevos instrumentos de sostenibilidad, ignorando pues que ya tenemos muchos, la EAE, la evaluación de impacto ambiental, los sistemas de certificación, y que lo que hay que hacer es aplicar lealmente estos instrumentos. La base de la sostenibilidad consiste en respetar los fundamentos ecológico-ambientales, siendo sus dimensiones social, económica y territorial subsidiarias con respecto al ambiental. Lo fundamental es el ambiente y hacia ellas debe encaminarse la sostenibilidad económica, la social y la territorial. Pero la realidad muestra una indeseable tendencia a que la subsidiariedad sea con respecto a la dimensión económica, es decir, que se sobrepone o se prevalece el objetivo económico sobre el objetivo ambiental, económico y territorial, y el objetivo económico y a largo plazo. A pesar de ello, creemos en la virtualidad del enfoque de sostenibilidad, porque hacia el futuro el mundo y las ciudades será sostenible o no será. Muchas gracias por su atención. Espero que no haya estado hablando en vacío. ¿Se me ha oído o no? Bravo, perfecto. Domingo, un gustazo. Excelente, Domingo. Hay una alguien que está llamando por las dudas que no nos esté escuchando. Sí. Para leerle todos los comentarios. Sí. ¿Vos lo que escuchás? Sí, sí.